intelectual, economista, periodista, político, abogado y militar. Manuel Belgrano fue un hombre idealista e incomprendido que se vio obligado a optar entre la responsabilidad patriótica y su vida privada. La geografía del norte había sido sin duda escenario de sus mayores triunfos y de varios de sus amores. Pero, ¿cuáles fueron? ¿Y quiénes fueron estas mujeres capaces de enamorar a uno de los padres de nuestra patria? Luisito, en esta oportunidad quería comentarte sobre todo de un personaje muy importante en nuestra historia, al cual nos hemos referido ya en más de una oportunidad, y sobre todo lo que hizo a su vida sentimental. ¿De qué vamos a hablar, Juan? Vamos a hablar de Manuel Belgrano, ¿sí? Y vamos a hablar sobre todo cómo se relacionó sentimentalmente con las mujeres que se les conocieron en su vida y cómo nuestra provincia estuvo muy relacionada con estos amores de Belgrano. Vamos a empezar hablando sobre todo de Pepita Ezcurra. ¿Quién es Pepita Ezcurra, Juan? Bueno, para conocer un poquitito sobre la historia de Pepita Ezcurra, vamos a tener que hablar sobre Manuel Belgrano para ver en qué momento de su vida confluye con este personaje. Manuel Belgrano, vos sabés que nació en Buenos Aires en junio de 1770. En 1786, su padre, ya a los 16 años, lo envía a estudiar en la universidad en España, donde permaneció hasta 1793. Vale decir, hasta que Manuel Belgrano tuvo 23 años. No se sabe mucho de su vida sentimental en esa época, pero es de entender que habrá tenido algunas correrías estudiantiles, como es común en personas de esa edad. Y lo que sí podemos saber es que su romance primeramente documentado en nuestro país fue con Pepita Ezcurra, María Josefa Ezcurra y Arquivel. ¿Cómo se en conoce? Su regreso a Buenos Aires. Bueno, los Ezcurra eran de una familia muy tradicional de Buenos Aires. Se dedicaban sobre todo al comercio y una de las más acaudaladas en esa época. Los Belgrano también eran comerciantes y es muy probable que se hayan conocido, tanto los Belgrano como los Ezcurra, en la ciudad tan pequeña en esa época en Buenos Aires. Ambos vivían en la zona de San Telmo, en Buenos Aires, por lo tanto es probable que ambas familias se hayan conocido. O sea que posiblemente desde chicos ya se conocían. Es probable, es probable. De todas maneras, Belgrano estuvo de vuelta entre nosotros en 1794, se había llegado con la designación por parte del rey Carlos IV como secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires, cargo que mantuvo hasta que asumió en la primera junta. En esa época, es muy probable que a partir de 1802 recién haya empezado a frecuentar a Pepita Ezcurra, a María Josefa. Los historiadores creen que fue a raíz de una tertulia que se llevó a cabo en la casa de la familia patricia porteña, que eran los Altolaguirre. ¿Qué es una tertulia, Juan? Bueno, las tertulias eran especie de reuniones sociales que tenían lugar en las principales casas de Buenos Aires, sobre todo a la noche, después de cenar, donde se departía sobre distintos temas, sobre filosofía, sobre política, sobre cultura, sobre teatro. Es decir, era la forma en que tenía la gente de pasar el tiempo y de entretenerse, y había cuenta de que no había otro tipo de actividades en la época. Bien, entonces formalmente se conocieron en una de las tertulias de esta familia, claro. Pepita y el general. Exactamente, Belgrano todavía no era general, se conocieron aproximadamente en 1802 y empezaron a frecuentarse en ese momento. ¿No tuvieron ningún problema, Juan? Tuvieron un inconveniente porque quien se opuso primeramente a esa relación fue el padre de Pepita Ezcurra. ¿Y por qué, Juan? Don Juan Ignacio Ezcurra. Bueno, ten en cuenta vos lo siguiente, Pepita Ezcurra pertenecía a una familia tradicional, de origen hispánico. Su familia tenía una fortuna importante que se había hecho sobre todo en base al comercio, eran monopolistas, comercio monopolista español. A su vez los Ezcurra tenían una familia también en España, con quien tenían corresponsalía comercial, que también estaba en muy buena posición económica. A su vez, Manuel Belgrano, si bien es cierto, tenía a su padre, que era un genovés, Domingo Belgrano y Peri. Este genovés se había llegado a nuestras costas como un advenedizo prácticamente, se había dedicado al comercio y al poco tiempo hizo una fortuna considerable como para mandar a su hijo a estudiar a España. Pero he aquí que se sospechaba de que esa fortuna la había hecho merced del contrabando, es decir, no estaba ligado a los comerciantes monopolistas españoles que lo veían como te decía, un advenedizo. He aquí que estos comerciantes monopolistas denunciaron en la década de 1790 a Domingo Belgrano y Peri, al padre de Belgrano, ante las autoridades acusándolo de contrabando. Y he aquí que sometieron al padre de Belgrano a un largo proceso judicial donde, lo defenestraron, su nombre se perdió mucho crédito y la verdad que la pasó bastante mal.
Tal es así que Juan Ignacio Ezcurra, el papá de Pepita, no quería saber nada con que su hija estuviera con el hijo de un contrabandista. ¿Cómo termina esto? ¿Cuándo es que termina? A la larga, en 1795, fallece el padre de Belgrano, Domingo Belgrano y Pérez, ya deprimido, triste. Se había terminado ya el largo proceso judicial en su contra, se había demostrado su inocencia, pero ya era demasiado tarde, ya que había perdido su fortuna y sobre todo su salud en este trance. Vos fíjate que el padre de Belgrano fallece el 24 de septiembre de 1795. Casualmente, 17 años antes, justo de la batalla de Tucumán, en que su hijo Manuel tuviera su primera gran victoria. Ahora tengo una consulta, Juan, particularmente, ¿qué hace el padre de Pepita para evitar esta relación? Bueno, lo primero que hace es buscar las relaciones familiares. Contacta a un primo de Pepita, un sobrino suyo, Juan Esteban Ezcurra, que era un navarrense, y manda a llamarlo directamente de España, fletando el primer barco, para que llegue a Buenos Aires. Este Ezcurra también era de fortuna, para casarla con Pepita, así evitar que prosperara este romance entre Pepita y Manuel Belgrano. Y aquí que llega en 1803, Juan Esteban Ezcurra, este primo, se casa con Pepita y así fue como empezó este matrimonio, que nunca fue bien avenido debido a que parece que no fue nunca del agrado de ninguno de los dos cónyuges. Ella dejó de verse con Manuel, empezó su relación matrimonial, y aquí que en 1810, a poco de comenzar a estallar la Revolución de Mayo, Juan Esteban Ezcurra, disconforme con el cariz que tomaban los acontecimientos revolucionarios, se retira, se vuelve a España y deja a Pepita sola. Entonces se retira a España y Pepita vuelve a quedar sola. Claro, pero hay aquí que muchos piensan, algunos historiadores, que estando disconforme con el cariz revolucionario de que se perseguía sobre todo a todos los españoles, y algunos autores creen que entró en maquinaciones contrarrevolucionarias junto con el ex virrey Cisneros, con los oidores de la Audiencia, y que la misma primera junta terminó deportándolo a él junto con Cisneros y los oidores en el primer buque hacia España. La cuestión es que Juan Esteban nunca más volvió a la Argentina, al Río de la Plata, y nunca más volvió a ver a Pepita. Falleció tiempo después en Cádiz y dejándola a ella como heredera de su cuantiosa fortuna, por lo cual Pepita siempre tuvo muy buen pasaje. ¿Y retoman la relación? Claro, y aquí que Pepita, al quedar sola, te imaginas, 8 años alejada del hombre que amaba, aprovechó la oportunidad para reencontrarse con Manuel Belgrano, que ya era vocal de la primera junta. Y la relación se mantuvo en el más estricto de los sigilos y de los secretos. ¿Te imaginas? Ella era una persona reconocida, de una familia prestigiosa en el medio, él era el vocal de la primera junta de gobierno, los dos eran personas relativamente públicas, no podían dar lugar a un escándalo que significaría que ella, estando casada con otro hombre, estuviera frecuentando a el vocal del primer gobierno patrio. Ahora tengo una consulta, Juan, con los albores de la Revolución de Mayo, con todos los movimientos políticos que había, ¿pasó algo entre ellos dos? Bueno, ha llegado a nosotros una correspondencia de la época en la cual ella le comenta a su hermana, Encarnación Ezcurra, que era menor, que diciéndole que hoy he conocido la casa chica de Manuel. Todos sabemos que Manuel Belgrano vivía en la intersección de la avenida Belgrano, hoy en Buenos Aires, con la calle Defensa, prácticamente enfrente de la iglesia de Santo Domingo, donde hoy yacen sus restos. Esta casa chica de Manuel, algunos historiadores sostienen que está ubicada en el barrio de Montserrat, y era una especie de departamento de soltero que tenía Manuel, y allí aprovechaban, a raíz de que estaba alejado del centro, para tener estos encuentros secretos o furtivos con Pepita. En esa misma correspondencia, Pepita le comenta a su hermana que enloquecía de amor por Manuel. Entonces, de esa forma podemos saber que se retomó la relación, por lo menos durante unos meses, en 1810, después de la Revolución de Mayo, después de que ella quedara sola con su marido partido hacia España. Ahora tengo una consulta, sí. Con todas las campañas militares que existían en ese momento, ¿la relación perduró? ¿Qué sucedió? Es cierto lo que vos decís, al poco tiempo, antes del fin de 1810, la primera junta le encomendó a Manuel Belgrano de que se hiciera cargo de la campaña al Paraguay. Entonces tuvo que calzarse por primera vez sus prendas de general y encabezar una fallida campaña al Paraguay que al final no terminó muy bien militarmente para él. Pero eso significó de que Manuel Belgrano, entre fines de 1810 y fines de 1811, estuviera alejado de Pepita. ¿Y Pepita qué hizo? Bueno, Pepita casualmente quedó sola. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Y cómo siguió la relación? Juan, hasta aquí me venías comentando el romance entre Pepita Ezcurra y Manuel Belgrano, que probablemente es el primero documentado sobre él.
Sí, también estuvimos hablando de por qué no se pudo concretar este romance. Sí, porque había un enfrentamiento entre el padre de Pepita Ezcurra y el padre de Manuel Belgrano, ya que los comerciantes monopolistas de esa época, del cual formaba parte el padre Pepita, le habían hecho una denuncia al padre Manuel Belgrano por contrabando. Claro, y además el papá de Pepita Ezcurra recurrió en ardid a los fines de frustrar definitivamente este incipiente romance. ¿En qué consistió? En mandó traer de España a un primo hermano de Pepita Ezcurra y los obligó a ambos a casarse a los fines de fortalecer la fortuna familiar de los Ezcurra. Claro, este matrimonio perduró hasta la Revolución de Mayo, donde el esposo de Pepita vuelve a España y nuevamente queda sola ella. Claro, encuentra la oportunidad entonces de retomar contacto con el hombre que había amado toda su vida después de 8 años de interrupciones, pero no pudieron estar mucho tiempo debido a que a los pocos meses la primera junta decidió destinarlo a Manuel Belgrano a que se hiciera cargo de la campaña con el Paraguay. Bien, hasta ahí habíamos llegado. ¿Cómo continúa el romance, Bueno, Juan? a fines de 1811 Manuel Belgrano retorna derrotado de la campaña del Paraguay y Pepita tuvo que aguantar aproximadamente un año de ausencia de Manuel, lo cual le fue sumando bastante fastidio de haber tenido que esperar estos 8 años en los cuales ella estaba con su esposo. Al retorno de Manuel Belgrano, desde el Paraguay, es entender que retomaron esta relación, pero que tampoco duró muy mucho. ¿Por qué? Porque a los pocos meses, ya estando el primer triunvirato en funciones, decidió destinarlo a Belgrano, vos te acordarás, a las barrancas de Rosario, a los fines de protegerla contra las incursiones de la escuadra realista de Montevideo. Sí, pero esto tiene que haber durado muy poco tiempo, porque Manuel Belgrano, una vez estado en Rosario, enarbola la bandera y le ordenan que el triunvirato que la ríe, pero al día siguiente parte a Jujuy. Es así, es decir, podemos pensar que pudo haber sido tolerable para Pepita la poca distancia que hay relativa entre Rosario y Buenos Aires en aquella época. Cuando a principios de marzo trascendió en la ciudad de que Manuel Belgrano era trasladado desde Rosario hacia los confines de la patria en el Ejército del Norte, vaya a saber dónde, estimamos que eso le debe haber significado a Pepita un duro golpe y no se lo debe haber querido tolerar. Ahora dime, ¿por qué tú entiendes que no se lo toleraba? Bueno, los historiadores cuentan de que tuvo un enfrentamiento muy fuerte con su padre y decidió, te imaginas, había estado 8 años alejada de él, otro año después en la guerra con el Paraguay, ahora yéndose a un destino incierto, sin saber si lo iba a volver a ver hacia el norte, Pepita no se aguantó más y quiso salir en encuentro del hombre que amaba, quiso salir a buscarlo. Entonces quiere decir que fue a Jujuy a buscarlo. Exactamente, es decir, se peleó con su padre y sin importar la opinión de su familia, agarró su equipaje y se dirigió hacia el norte hasta donde encontrar a Manuel. Algunos autores creen que se encontraron en Jujuy, creen que lo asistió durante las jornadas del éxodo jujeño, lo atendió hasta su llegada a Tucumán. Otros autores piensan que directamente se encontraron en Tucumán. Vos te imaginás la gran sorpresa que debe haber tenido Manuel y la perplejidad y el asombro al encontrarse en medio del ejército con Pepita Ezcurra, la cual ni se la esperaba en medio del ejército. Lo cierto es que sí se encontraron en Tucumán y pudo haber sido quizás este encuentro de Pepita con Manuel en Tucumán uno de los elementos que lo haya decidido a él quedarse en la ciudad y enfrentar también a Pío Tristán. Entonces sumaría a la razón del combate de las piedras el hecho de que Pepita estuviese aquí en Tucumán para la batalla. Precisamente. Ahora tengo una consulta, Juan. Una vez que Belgrano gana la batalla del Campo de las Carreras, reorganiza el ejército y parte a Salta detrás de Pío Tristán, ¿Pepita lo acompaña? Bueno, vos fíjate que entre que tuvo lugar la batalla de Tucumán y Manuel Belgrano abre la campaña hacia el norte, hacia Salta, estuvo varios meses aquí en Tucumán reorganizando el ejército. Durante esos meses estuvo acá junto con Pepita. Pero fíjate que ocurrió un acontecimiento extraordinario en el medio. Pepita había quedado embarazada y se lo transmite a Manuel en algún momento. No se sabe muy bien qué pasó entre ambos, pero lo que sí se sabe es que a principios de 1813 decidieron separarse. Él emprendiendo la campaña hacia Salta, donde lo esperaría el glorioso triunfo del 20 de febrero de 1813 en Salta nuevamente contra Pío Tristán, y ella, con su embarazo a cuestas, sin querer enfrentar esos peligros quizás de lo que hubiera significado esa batalla, decidió alejarse y retirarse a la estancia de unos amigos en la ciudad de Santa Fe, que era un poblado en aquella época, donde el 29 de julio de 1813 dio a luz a su hijo Pedro Pablo. Parece que el parto fue bastante complicado debido a que a la criatura al nacer le aplicaron el agua del socorro, como se le llamaba el bautismo de urgencia en aquel momento. En los registros parroquiales que hay en Santa Fe figura el nacimiento de Pedro Pablo en el carácter de huérfano, ya que no se le consignó padre alguno en las partidas parroquiales. Ahí ella no reconoce ser la madre. No reconoce ser la madre y aparece como testigo del nacimiento figurando en las partidas. Tiempo después, ella retorna a la ciudad de Buenos Aires. Pero claro, venía con un bebé a cuestas. ¿Cómo hace para disimular esta situación? Porque ten en cuenta que ella era una mujer casada. Sí. Seguía casada con
Juan Esteban, que estaba en España, que murió al tiempo y le dejó toda su fortuna. Entonces no podía aparecer con un hijo adulterino. Entonces ahí le salió de providencial ayuda a su hermana, Encarnación Ezcurra. Encarnación Ezcurra era menor que ella, estaba noviando por ese entonces con un joven, Juan Manuel Ortiz de Rosas, más conocido luego como Juan Manuel de Rosas. Claro, el dictador porteño. El dictador porteño, con el cual se casó al poco tiempo. Y dije de providencial ayuda porque ella tomó a Pedro Pablo y lo adoptó como un hijo propio y lo crió como un hijo más entre los suyos. Entonces es así que Pedro Pablo empezó a tener el apellido Rosas, porque fue adoptado por los Rosas. Y así fue que tiempo después, cuando ya Rosas era gobernador de la provincia de Buenos Aires y Pedro Pablo era mayor de edad, lo convocó a su despacho y le transmitió de que él en realidad era hijo del general Manuel Belgrano. Desde entonces Pedro Pablo comenzó a firmar como Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Y así fue como la historia argentina lo conoció y fue después un coronel de la Confederación Argentina en nuestras guerras civiles. Tengo una consulta, Juan. Ahí terminó por completo el romance entre Pepita Ezcurra y Manuel Belgrano. Bueno, desde entonces no se le conoció que hubieran vuelto a frecuentarse ni que hubieran tenido algún tipo de contacto documentado. ¿Y Belgrano con el hijo? Bueno, Belgrano se desentendió completamente de su hijo y muchos autores piensan que quizás sabiendo de que estaba a resguardo, con todas sus necesidades atendidas en una buena familia, decidió abocar todo su esfuerzo a luchar por la libertad de la Argentina, que fue lo que hizo en definitiva. Ahora tengo otra consulta, Juan. Sí. ¿Este es el único amor en su vida de militar? No, hay otros más. ¿Querés que te lo cuente? Sí, dale, bueno, contame. acompáñame. Juan, hasta aquí hemos comentado el romance que tuvo Pepita Ezcurra con Manuel Belgrano. Tú me habías comentado que había otro posterior a ese. Sí, es el romance que tuvo con Mademoiselle Isabel Pichegru. ¿Quién es? Bueno, antes de hablar de Mademoiselle Pichegru, sería bueno acotar de que Manuel Belgrano no siempre fue un militar, sino que en alguna oportunidad el gobierno de las Provincias Unidas le encomendó una misión diplomática para que la llevara a cabo en Londres. Y es así que él llegó a Londres en mayo de 1815 y permaneció en la capital inglesa hasta noviembre de 1815, en la que retorna a la Argentina. En esa época es cuando él conoció a Mademoiselle Pichegru. ¿Quién era Mademoiselle Pichegru? Mademoiselle Pichegru era una joven francesa que desea ser sobrina del general Jean-Charles Pichegru. ¿Y quién era este general, Juan? Este general Pichegru era un plebeyo, digamos, hijo de campesinos, que se habían ingresado desde muy joven al ejército francés. ¿Te imaginas que en esa época, en el ejército francés de la monarquía, si vos no venías de una familia noble, era muy difícil progresar en la carrera militar? Pero providencialmente para Pichegru estalló la Revolución Francesa en el camino y él adoptó las ideas de la Revolución Francesa y se adhirió al partido jacobino, que era el más radical que había en ese momento, el más extremista. Gracias a esto, ascendió rápidamente en la carrera militar y llegó a general. Los jacobinos lo designaron general en jefe del ejército del Rin para combatir a los austríacos y a los prusianos, con bastante éxito. Ahora bien, después de eso, el general Pichegru traicionó a sus propios compañeros, los jacobinos, ¿sí? Y los reprimió cuando estos se quisieron levantar contra la Convención Francesa. Y también, con posterioridad después, traiciona a los principios de los republicanos, los cuales él digamos, tenía llevados del principio, y se volvió partidario del rey, partidario monárquico de Luis XVIII de los Borbones, ¿sí? Tal es así que en 1804 este general Pichegru interviene en un complot para intentar asesinar a Napoleón Bonaparte, que era ya emperador de los franceses. Napoleón descubre este complot, lo captura a Pichegru junto con los demás complotados y lo encierra en una cárcel. Este general Pichegru un buen día amanece colgado de su cárcel y todos sospecharon de que Napoleón lo habría mandado a matar, ¿sí? Entonces ella, Mademoiselle Pichegru, volviendo a Isabel, en Londres se hace pasar como sobrina de este mártir del monstruo Bonaparte, ¿sí? Que por sus principios monárquicos había muerto a manos del tirano bonapartista, con lo cual conquistó rápidamente las simpatías de todo el público británico. Es decir, era como música para los oídos de los ingleses escuchar de que ella aborrecía a Napoleón y simpatizaba con el retorno de los Borbones a Francia. Y es en esta época que se conocen. En esta época es en la que se conocen con el general Belgrano. Ahora, Juan, te hago una pregunta. ¿Cómo era ella que lo había cautivado tanto a Belgrano? Bueno, dicen los que lo conocieron que no era una mujer bonita, pero sí era muy atractiva y era muy sensual. Decían que era de baja estatura, de tez muy blanca, cabello castaño, ojos negros profundos. Tenía un andar muy sensual, muy atractivo. Usaba vestidos muy cortos para la época y muy pegados al cuerpo, lo cual no se estilaba. Además, era una mujer muy inteligente, muy sagaz, muy inescrupulosa. Si le miraba a los hombres a los ojos y los encaraba, cosa que no se estilaba en aquella época que las mujeres actuaran de esa forma.
Entonces, eso fue quizás lo que lo atrajo a Manuel Belgrano y la hizo considerar una mujer especial. ¿Y durante qué tiempo se estuvieron viendo, Juan? Bueno, Manuel Belgrano llegó en mayo de 1815 y ella regresó a Francia en septiembre de 1815 debido a que Napoleón había caído ya en Waterloo definitivamente y los Borbones habían vuelto al trono de Francia. Ten en cuenta que cuando ella estuvo en Inglaterra, los ingleses les abrieron todos los salones sociales, los círculos sociales, hasta le reconocieron una pensión por ser como hija de sobrina de un mártir, ¿sí? Y cuando volvió ella a Francia quería ver qué partida podía sacar a raíz de todo esto. ¿Qué pasaba? Lo que pasa es que Pichegru había sido soltero, no tenía familia, entonces muchos creen que se aprovechó de eso a los fines de hacerse pasar por sobrina del general Pichegru. Entonces dejaron de verse cuando ella volvió a Francia. Exactamente, cuando ella volvió a Francia en septiembre de 1815 dejaron de verse con Manuel y Manuel volvió al Río de la Plata, como te dije, en noviembre de 1815. ¿Y cómo siguió la historia, Juan? Bueno, Isabel vuelve a Francia, va al cementerio de su tío, ¿sí? al cementerio de Clermont, le hace decir una misa, le coloca una lápida, sale por los medios, trata de verlo al rey para hacerse pasar por sobrina de este mártir de la monarquía. El rey Luis XVIII le concede una pensión, ¿sí? Y al poco tiempo Isabel dejó de decir que era sobrina y pasa a decir que era realmente hija del general Pichegru. Cuando algún memorioso le señala a ella, bueno, pero usted hasta ayer era sobrina, ¿cómo puede decir que hoy es hija? Rápidamente y rápida de reflejos, Mademoiselle Pichegru dice, lo que pasa es que claro, siendo mi padre soltero, yo no podía desgraciar su memoria diciendo que era realmente hija. Entonces, además, tampoco me podía decir que era hija bajo el régimen bonapartista, donde podría haber sido perseguida. Por eso decía que era sobrina. Pero ahora, ya habiendo pasado este peligro, puedo decir con tranquilidad y con orgullo de que era mi padre. Te hago una consulta, Juan, ¿todas estas contradicciones no creó sospecha? Claro, precisamente. Fíjate vos que el general Pichegru había sabido tener un hermano, que era abate, que vivió todo el tiempo en un monasterio, y que nadie sabía que existía. Cuando este abate escuchó la versión de que había una sobrina suya, hija de su hermano, dando vueltas por allí, intentó localizarla por todas formas porque él no sabía de la existencia de una hija de su hermano. Cuando Isabel se enteró de que su supuesto tío lo estaba buscando, se escondió y medio que no daba la cara. La policía la encontró sospechosa y la empezó a interrogar. Y ahí empezaron a salir las primeras contradicciones de Isabel. Ante esto, el abate Pichegru decidió denunciarla públicamente como una impostora en toda Francia. Tal es así que Luis XVIII le quitó la pensión que le había otorgado un tiempo antes y ella, desesperada por todos los medios públicos que había a su alcance en Francia, trató de proclamar a los cuatro vientos de que sí, realmente era la hija de Pichegru, pero ya era demasiado tarde porque nadie le creía. ¿Y qué termina? Bueno, te imaginas vos que, habiéndosele cerrado prácticamente todas las puertas de Europa, ¿qué pudo haber hecho ella a los fines de tratar de salvar un poco la partida en ese momento? Venir al Río de la Plata a buscar a Manuel Belgrano. Claro, Manuel Belgrano, te imaginas que había sido un político importante, un general del Río de la Plata, todo perdido por perdido en Francia. Esta aventurera no encontró mejor que venirse al Río de la Plata a ver qué mejor aventura podría encarar aquí. ¿Y se encuentra con Belgrano? Bueno, ella llega al Río de la Plata a fines de 1817. Manuel Belgrano no estaba ya en esa época en Buenos Aires, estaba ya acá en Tucumán, nuevamente al frente del Ejército del Norte. Ella le había escrito una carta antes anunciándole su llegada, pero no sabemos si la recibió, pero la cuestión es que él se quedó acá cumpliendo con su deber, no volvió a Buenos Aires a verla ni a recibirla. Cuando ella llegó, lo buscó a Belgrano, se enteró que Belgrano estaba en Tucumán, te imaginas los caminos de esa época, las distancias, desistió de venir hasta acá a buscarlo y se quedó en Buenos Aires a echar suerte, a ver cómo le podía ir. ¿Y cómo le fue cuando llegó acá al Río de la Plata, Juan? Se instaló a poco de llegar en una fonda que quedaba enfrente de la Catedral de Buenos Aires. Dicen los cronistas de la época que era una mujer de armas a llevar, es decir, que salía con una escopeta literalmente de la fonda y se ponía a bajar a las palomas que había en la cúpula de la catedral. Don Mariano Moreno, quien me había dicho que conoció de vista a Madame Pichegru, la cual era reputada por una antigua querida del general Belgrano. Dice Moreno que vivía frente a la catedral en una posada y que se le veía con frecuencia tirar con escopeta a las palomas de los canónigos, que entonces eran más numerosas y más mansas que ahora, que no era bonita ni hermosa, pero sí airosa y provocativa al caminar, lo que se agravaba con la moda de llevar corto el vestido y muy ceñido el cuerpo. Era una persona escandalosa para los modales de la época. Empezó pretendiendo que toda la atención se centrara en ella, pero nadie le daba la importancia que ella decía merecer, ¿sí? Buscaba una pensión, no había tampoco motivo por qué otorgársela, y en esa época empezaron a llegar también a Buenos Aires toda una serie de emigrados franceses que venían como mano de obra desocupada de las guerras napoleónicas. Muchos ex o veteranos de las guerras napoleónicas venían a buscar trabajo aquí. Y algunos también impostores o aventureros como ella,
para pretender buscar algún tipo de partida en esta situación. Al principio se los recibió bien, pensando que, qué interesante, gente que viene de Francia, pero después ya la gente se cansó y los tomó como unos vividores. ¿Y qué consiguió ella con eso? Bueno, al juntarse con estos franceses, ¿sí?, bastante disconformistas, porque como no se los atendía como ellos querían, armaban escándalos, que hicieron armar una especie de revolución, que cuando el gobierno se enteró la sofocó rápidamente y fusiló a los principales responsables, que eran los más amigos de Isabel. Isabel se sintió muy mal, muy agredida por la Argentina, ¿sí?, y pidió pasaporte para irse del país, enojada, enfadada, porque aquí no se la consideraba como ella merecía. Sin embargo, Manuel Belgrano no estaba enterado en nada de esto. Pero Manuel Belgrano estaba seguido en Tucumán, no sabía todo este escándalo que se había manejado Isabel en Buenos Aires. Bueno, te imaginas que en ese momento los pasaportes costaban dinero, ella no tenía un peso, pero con tal de sacársela de encima se lo dieron gratis igual a los fines de que vuelva a su Francia natal. Y aquí que no podía ella volver a Francia, entonces se quedó en Montevideo, cruzó, y donde dice que la trataron mucho mejor que en la Argentina. Ella desde Montevideo, a fines de 1819, le escribe una carta de 15 carillas, muy larga, muy extensa a Manuel Belgrano, llena de errores de ortografía, todo un tumulto de ideas que están mezcladas como su propia personalidad quizás, y donde le cuenta todo esto que es por lo cual sabemos. Esta carta se conserva hoy en el Museo Mitre de la ciudad de Buenos Aires. Entonces Manuel Belgrano y esta Mademoiselle Pichegru nunca se vieron nunca. Nunca se volvieron a ver, no se volvieron a ver nunca más. Él estaba en Tucumán, ella estaba en Montevideo. No se sabe tampoco, se dice cierta, si él alcanzó a leer el contenido de esta carta, ¿sí?, porque pocos meses después él fallecería en Buenos Aires. Libertad, patria. Al general Belgrano, comandante en jefe del Ejército del Perú en Tucumán. En el momento de abandonar su patria para regresar a Europa, le dirijo este pequeño diario concerniente a la opinión que me llevo de los principios morales de su país. Disgustada por la manera miserable como mis conciudadanos son tratados en Buenos Aires, me vi obligada a regresar a Montevideo, donde el general en jefe se ocupó de mi existencia. La tiranía de sus jefes me ha obligado a dejar mis cosas en Buenos Aires. Tengo el honor de saludarlo. Y ahora te hago otra consulta, Juan. Ya me contaste de 2 romances de Belgrano. ¿Estos fueron los verdaderos o queda algún otro? No, hay realmente uno más que fue acá en Tucumán, pero eso lo vamos a dejar para otra historia. Bueno, Juan, dale.